Recuerdo el fin de la dictadura y la transición. En aquel momento todos eran capaces de ponerse de acuerdo, daba igual su ideología y miraban por el interés del país. Ahora no es así. Es que el enfado que yo tengo es monumental. No hay derecho que nos hagan esto. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que no hemos votado bien? Si no son capaces de entenderse, que dejen paso a otro. Era la primera vez que votaba y lo hice con ilusión. Siento que mi voto no ha servido para nada. ¿Vas a ir a votar? Todavía no lo sé. Yo estoy muy preocupado. Enciendes el televisor y solo esperas malas noticias. La recesión, el bajón del turismo, el Brexit. Y mientras tanto España sigue sin gobierno. El próximo 10 de noviembre volvemos a las urnas en unas elecciones generales. Al enfado de la ciudadanía se une la parálisis política por culpa de un gobierno en funciones y la falta de un nuevo presupuesto, la ley más importante de un país. Habrán oído hablar de los riesgos de este bloqueo, con la amenaza de una recesión, con un Brexit a la vuelta de la esquina, con la sentencia del proceso a punto de salir y con una crisis turística que amenaza nuestra economía. Pero las consecuencias ya están aquí, son reales, nos afectan a todos. Hoy conocemos los problemas de vivir en funciones. Una de las consecuencias recaen en los pensionistas. Es muy probable que sin un gobierno con plena capacidad, las pensiones solo se revaloricen un 0,25%. 2 euros más al mes. Al mes. Es lo que se va a revalorizar tu pensión. 24 euros más al año. ¿Eso a ti para qué te da, Juan? 24 euros. Es que no te da para nada. La parálisis del gobierno también afecta a nuestra movilidad. Contar con más vías para descongestionar el tráfico tendrá que esperar. Pero mire, unas colas aquí que se forman, que llegan hasta abajo, casi hasta el aeropuerto. Más de 100.000 canarios que cobran el salario mínimo afrontarán subidas en el alquiler o en la cesta de la compra con sus sueldos congelados. No sabes qué decirle a tus hijos, porque tú trabajas y ellos ven que trabajas y entonces no entienden cómo es posible que no puedas llegar. Personas como Soledad tendrán que seguir esperando por una ayuda muy necesaria para atender a sus familiares. Así como la ves ahora, son 2 años justo. Nosotros pedimos ayuda, que nos valoren, que venga alguien a vernos. Los funcionarios son también otro de los colectivos que sufren de lleno la parálisis política. Si no cambia y seguimos sin gobierno y vamos a seguir en funciones, la subida del año que viene, que sí es importante, estamos hablando de un 2,25%, tampoco la vamos a cobrar. El fracaso a la hora de formar gobierno nos lleva otra vez a las urnas. Llevamos meses con un gobierno en funciones y todo apunta a que la inestabilidad política se prolongará hasta bien entrado el 2020. ¿Se han preguntado cómo nos puede afectar en nuestro día a día? Lo que caracteriza a un gobierno en funciones son precisamente las funciones que no puede llevar a cabo. Entre ellas, la fundamental es emitir unos presupuestos generales del Estado, que son la base de todo el sistema económico que tenemos en España. A su vez, un gobierno en funciones no puede tomar decisiones que impliquen futuros compromisos para gobiernos entrantes. Y esto tiene una repercusión en nuestro día a día muy importante. Esto afecta a aspectos económicos tan fundamentales como son la fijación del salario mínimo interprofesional. Se ven comprometidas también las inversiones en carreteras. A su vez, los sueldos públicos quedan congelados y también todas las reformas pendientes que hay en la economía, tanto a nivel de laboral, educación, etcétera, etcétera. Y en un aspecto fundamental como son también la fijación de las pensiones. ¡Nos roban las pensiones! ¡Son corruptos! ¡Son ladrones! Los pensionistas llevan meses tomando las calles para pedir pensiones dignas y volverán a ellas para exigir la actualización de sus pagas al IPC. Pedro Sánchez asegura que lo hará, pero antes tendrá que sortear las dificultades legales de un gobierno en funciones. Si no lo logra, el aumento será de solo un 0,25%. Hola, Buenas Juan, tardes, José. ¿Qué tal? Bien. Gracias por recibirnos. Oye, Juan, venimos a hablar contigo porque tú eres pensionista, tienes una incapacidad permanente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuánto cobras tu pensión al mes? Yo cobro unos 803 euros al mes. De esa pensión, ¿cuántas personas viven en tu casa? Prácticamente vivimos mi esposa y yo, son 2 personas, pero siempre intentamos de ayudar a los hijos, tanto a los hijos como a los nietos. Pagar agua, pagar luz, pagar el teléfono, la hipoteca. Ya tienes la
la comida de las niñas para la noche, ¿vale? Y es que, por ejemplo, tú tienes una hija Amparo que tiene 3 nietos de esa hija, claro, de ahí tienes que sacar algo para ayudarla también. Lógicamente, no vamos a dejarlo desamparado nunca. Mira, José, si nosotros aplicamos a 803 euros, que es lo que es mi pensión, el 0,25 nos da a 2 euros. 2 euros más al mes. Al mes. Es lo que se va a revalorizar tu pensión por no haber gobierno, por tener que repetir las elecciones. Exactamente, por no haberse hecho los acuerdos. 24 euros más al año. ¿Eso a ti para qué te da, Juan? 24 euros, es que no te da para nada. Solamente comprar 4 cajas de leche al mes, ya se te van casi los 24 euros. Hola, buenas tardes, ¿me das 5 panes? ¿Tienes que renunciar a productos básicos frescos, pescado, carne, verduras durante el mes? Sí, prácticamente. Y no solo yo, sino casi toda la mayoría de los pensionistas tienen que renunciar a esos productos básicos porque no les llega la pensión para poder acceder a ellos. Tener un gobierno en funciones deja a un colectivo precario en una situación de aún mayor precariedad. Entonces un gobierno en funciones efectivamente genera pues una distorsión y un perjuicio a un colectivo muy amplio de personas y unidades familiares muy desfavorecidas en todo este país. Ese 0,25%, si lo comparamos entre un pensionista canario y uno peninsular, ¿hay diferencias entre ellos? Hay diferencias aproximadamente de unos 83 euros. ¿El por qué? Pues lo que siempre también hemos denunciado, Canarias tiene un diferencial en materia de costes laborales de casi 400 euros con la media estatal y eso repercute necesariamente en el cálculo de la pensión, con lo cual efectivamente el pensionista canario contributivo tiene una pensión aproximadamente unos 84 euros menos al mes que un pensionista medio a nivel del Estado. Los impedimentos legales de un gobierno en funciones no pondrán fácil justificar la urgente necesidad para tirar de un decreto que actualice las pensiones. Las pensiones se tienen que revalorizar, así lo exige la Constitución, así lo exigen varias normas internacionales y por lo tanto lo que es la subida de las pensiones lo puede hacer un gobierno en funciones. Otra cosa es que esa subida no sea la ordinaria, no sea la que se venía aplicando hasta ahora, sino que el gobierno quiera introducir un criterio para esa subida novedoso, un criterio político nuevo, que vincule además al nuevo gobierno entrante que pueda entrar después de las elecciones. En ese caso ya es mucho más discutible que pueda hacerlo. Tendría que justificarlo mucho conforme a la urgencia y al interés general. Carmen, tú tienes una pensión no contributiva, ¿eso cuánto es al mes? 392. 392 euros. ¿Cómo recibes tú la noticia de la repetición de elecciones y la consecuencia que eso tiene, que la revalorización es 1 euro al mes el año que viene? Que lo piensen muy bien porque se van a sembrar ellos mismos su condena. Porque no van a salir adelante. Nadie que vaya en contra de los pobres puede subir. De una forma o de otra hay que defender nuestros derechos. No sé qué medidas tomaremos, pero nosotros nos vamos a defender. ¿Cómo se las arregla uno con 392 euros al mes? Malísimamente mal. Vaya sacando cuenta y número constantemente para que llegues a no faltar los alimentos, no faltar el techo, no faltar... Dan sus oportunidades de medicinas y de transporte, pero es que no así ni así llegamos. Soy Maite, llevo trabajando en el sector del comercio 14 años y cobro el salario mínimo. El que haya un gobierno en funciones impide que el salario mínimo interprofesional pueda subir. Es decir, la capacidad adquisitiva de todas las personas que cobran el salario mínimo interprofesional se ve mermada de los 900 euros actuales a aquella posible subida que se quisiera aplicar. Por lo tanto, queda congelado en los 900 euros y no se puede subir. Buenas, Maite. Buenas, Patri. ¿Trabajas en este centro comercial? Sí, trabajo en este centro comercial de dependiente. Maite, ¿cobras el sueldo mínimo interprofesional? Sí, exacto, 900 y poquitos euros. Trabajo 40 horas semanales. ¿Cómo es vivir con estos salarios? Pues un poquito precario. Si hablamos de que tengas una familia, una casa,
deudas que pagar, la alimentación. Tiene este hándicap de no poder pagar, de no llegar a fin de mes. Porque, Maite, ¿cuántas cosas hay que afrontar con ese sueldo? Pues hay que afrontar comida, agua, luz, comunidad, hipoteca. Yo tengo un hijo, un marido, vamos justos y contamos que trabajamos los dos. Con ese sueldo, ¿qué día del mes dices, mira, es que ya no tenemos más? Pues yo, por ejemplo, el 15, el 16, más o menos ya nota que tienes que estar justo, pero muy justo. ¿De qué cosas te tienes que privar? Pues de ocio, de tranquilidad, de sentarte y beberte una cerveza sin pensar, ya voy quedándome con lo justo. ¿No se corresponde este sueldo mínimo con tu esfuerzo en el trabajo? No, yo no veo recompensado el trabajo que se realiza y que nos digan que con 900 euros podemos vivir, pues me parece lamentable. Al igual que Maite, los 110.000 trabajadores canarios que cobran el salario mínimo empezarán 2020 con su sueldo congelado, salvo que un gobierno en plenas funciones decida lo contrario. Mientras tanto, hay que hacer frente a subidas del precio de servicios básicos como el alquiler. En las islas se ha elevado un 40% en los últimos 5 años. Alfonso Lizón, buenas tardes, gracias por atendernos. Encantado, buenas tardes. Estás en tu casa, adelante. Gracias. Alfonso, ¿se está haciendo común en las grandes ciudades canarias que cada vez se compartan más pisos? ¿Que la gente tienda a compartir pisos? Desgraciadamente sí. Estamos en una situación donde se ha incrementado el precio de alquiler un 30-40% en Canarias y en las grandes ciudades, en las ciudades, las capitalinas más. Cuando éramos estudiantes y no íbamos a estudiar fuera y éramos 2 o 3 y compartíamos pisos, pues eso se está convirtiendo en personas ya hechas, con salarios, con trabajo, que se ven en la misma tesitura que cuando tenían 18 años. Eso es muy común. Hola, Débora. Hola, Patri, ¿qué tal? Pasa. Gracias. Débora, cobras el salario mínimo interprofesional y encima te suben el alquiler. Sí, cobro el salario mínimo interprofesional, más o menos unos 900 y pico. Y hace unos meses que me vienen mandando cartas y 145 euros. O sea, de 3,50 a 4,95. Y claro, hacer frente a una subida de 145, pues un año y pico de agonía, de no saber cómo lo hago. Débora, después de esta subida que te dijeron inesperadamente, ¿te has planteado cambiarte de casa? Sí, me planteé cambiarme de casa, pero por aquí 600, 650, los alquileres han subido un montón y entonces, claro, con el sueldo que cobro me veo que es imposible. Porque, Débora, estamos hablando de esa subida de 150 euros en una casa como esta, que ¿cómo es? Pues mira, Patricia, ven y te enseño la casa. Bueno, pues mira, este es el salón, esta es la cocinita, como podrás ver, y luego tenemos 2 habitaciones, esos son 47 metros más o menos. ¿Qué te parece a ti, Débora, que el salario mínimo interprofesional esté congelado y que además suban el alquiler a personas como tú? Inaceptable. Es frustrante. Algunas veces te sientes frustrado. No sabes qué decirle a tus hijos, porque si te preguntan, ¿qué les respondes? Porque tú trabajas y ellos ven que trabajas y entonces no entienden cómo es posible que no puedas llegar. Un gobierno en funciones solo puede actuar de forma limitada, lo que conlleva graves consecuencias. Ha sido fatal para la economía y para el sector público no tener una ley de presupuesto, y eso se agrava además con un gobierno en funciones. De manera es casi la tormenta perfecta, y por eso la restitución de la normalidad institucional es fundamental para la economía, para el sector público, y yo creo que es una exigencia de la ciudadanía. Evidentemente el hecho de que haya un gobierno en funciones lo que genera es incertidumbre. El legislador no legisla, no hay normas, no se puede reformar, no se pueden hacer nuevas normas. Los gobiernos regionales llevaban meses exigiendo al Estado 4.500 millones extra, pero lo impedía un gobierno en funciones. Hasta ayer mismo, un resquicio legal ha podido desbloquear ese dinero del que a Canarias le corresponden 223 millones. Sanidad es el área a la que más dinero destinan los presupuestos de la comunidad autónoma. Esta inyección de liquidez de última hora podría servir para reducir las listas de espera. Freddy, ¿cuándo sufres tu accidente? El accidente ocurrió en el año 2016. Entonces en ese momento pues sufro
una distensión de lo que es de la muñeca. Acudo lo que es al Hospital General de La Palma. El traumatólogo que ve en la radiografía, que algo inusual en la radiografía. Y en esa valoración en el Hospital Universitario de Canarias es donde te dicen que tienes que ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Exactamente, sí. Era una cosa muy seria porque podía llegar a secuelas si se tardaba mucho tiempo en abordar en lo que era la operación. Y eso hablamos que es en el 2017. Entro lo que es en la lista de espera, que me incluyen ellos en la lista de preferentes, y en esa lista de espera pasa el 2018, 2019. Pero a día de hoy sigue sin ser operado, pero sí que te han llegado a proponer renunciar a esa intervención quirúrgica, ¿no, Freddy? Me llaman del hospital si yo quería darme de baja en esa operación que yo estaba programado desde el 2017. Las listas de espera es uno de los problemas que tiene esta comunidad autónoma, pero hay otros problemas que afectan directamente a que tengamos esa lista de espera tan significativa, y es lo que afecta directamente ahora a tener una administración que es poco ágil, no da la respuesta en tiempo y forma, y para eso se necesita mejorar la financiación. La falta de un nuevo presupuesto estatal por culpa del bloqueo político dificulta además que se incrementen las ayudas y prestaciones por dependencia. ¿Y cuánto tiempo lleva tu madre así, Soledad? Así como la ves ahora, sí, son 2 años justo, diría yo, sin poder llevar una conversación con ella ni nada de eso. Solamente mueve esta mano, este pie y te habla, bueno, si le preguntas. ¿Cómo es tu día a día ahora mismo, Soledad? El día a día mío, pues, como el de todas las cuidadoras, pendientes de ellas, haces la compra, limpias la casa, mañana, mediodía, tarde y noche. ¿Cuándo solicitas tú la ayuda para la dependencia? Después que mi madre sale del hospital, me pongo en movimiento en mayo del mismo año. Exactamente el 9 de mayo del 2017. ¿Y a día de hoy en qué estado o en qué situación está esta solicitud? Curiosamente este año pues se han movido un poquito más, pero todavía no me han dado resolución. ¿Te has sentido ignorada por el sistema? ¿Puedes decir? Sí. Porque esto parece una tontería, pero no lo es. Te afecta no solo a ti, a la familia, a tus familiares, hay quien tiene hermanos, hay quien se arropa más, se ayudan unos a otros, hay quien no tiene ayuda. La dependencia requiere, además de aumentar las cuantías, de más personal para evaluar los nuevos casos y evitar así una larga lista de espera. ¿Está el gobierno en funciones? ¿Está afectando a la ley de dependencia? En realidad está afectando que el gobierno no tenga capacidad para tomar determinadas decisiones. Nos hemos encontrado con casos de personas que tienen un grado de dependencia, pero que no hay suficiente personal capaz de poder decir que ese grado ha aumentado. ¿A qué se debe? Tenemos varios atascos en el sistema. De hecho, tenemos 5.228 personas que ni siquiera están todavía dadas de alta su expediente, más las casi 30.000 personas que están esperando en Canarias. Nos hemos encontrado en una situación catastrófica. La gente está desesperada. Estamos hablando de años esperando a la valoración, al primer grado, a saber en qué grado de dependencia está. Tenemos un déficit estructural de personal que no queremos que se convierta en crónico. De hecho, la semana pasada conseguimos cubrir una baja que nos estaba desde el 14 de enero. Una baja que puede parecer muy poca cosa, en las valoradoras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues supone mejorar el número de personas en más de un 10%. Esa es la situación que tenemos hoy. A los padres y alumnos preocupa y mucho el acceso a la educación. Por culpa de un gobierno en funciones, no se han actualizado los umbrales de renta que permiten acceder a las becas, ni tampoco su cuantía. Vamos a hablar con Nayara Suárez, estudiante de biología. Ella asegura que necesita de las becas para poder estudiar, ya nos está esperando. Hola Nayara, gracias por atendernos. ¿Te parece si damos un paseo y me vas contando? Sin las becas es imposible que tú termines la carrera, que continúes estudiando. Que va, necesito la beca porque en mi casa somos familia numerosa. Tengo 2 hermanas, las tres hemos estudiado en la universidad y mis padres no es que tengan un buen puesto de trabajo con un buen sueldo. Mi padre es camarero y mi madre es limpiadora. Yo soy de Gran Canaria y estoy aquí estudiando en Tenerife. Entonces me tengo que pagar principalmente el alquiler. Estuve en un colegio mayor y ahora actualmente vivo en un piso. Y
Y claro, eso es un gasto mensual bastante grande. Además también el tema de la comida. ¿Y es suficiente el dinero que te dan para subsistir un año? Es inviable, las matrículas son muy caras. Encima, una carrera como la mía, que es de ciencias, es de las más caras. Tenías por aquí la matrícula, ¿no? Sí, la tengo por aquí. ¿Cuál es el coste de tu matrícula? Pues mira. 1.657,18 euros es el coste de tu matrícula de este año. Para la madre de Nayara las becas son vitales y espera que pronto le suban esa ayuda. Hola María. Hola. Que te hemos interrumpido aquí en tu puesto de trabajo. ¿Qué tan importantes son las becas para ustedes en casa? Hombre, sí son importantes porque nuestros sueldos no son muy elevados y entonces no llegamos a lo que quiere decir al 100%. Entonces las becas nos pueden ayudar, pero no totalmente. Si realmente nuestros políticos quisiesen cambiar todo eso, pues te aseguro que España tendría mucha más gente preparada, muchísima más gente preparada. Ni los atascos se libran de la parálisis política. Es un infierno, o sea, esto es una locura. Salimos a las 6:30 y 8 o 8 pasadas. Que esto es un problema que viene ya de viejo. Entre bypass, anillo, una vuelta a la otra, no hay soluciones y la seguimos sufriendo todos los días. Uf, hace tiempo. Ya es un problema muy viejo. Para mi gusto demasiado, pero bueno, es el tráfico que tenemos y ya ves que los dos carriles, tanto el de ida, de salida de Las Palmas como entrada de Las Palmas, los dos están completamente congestionados. Pero mira, unas colas aquí que se forman que llegan hasta abajo, casi hasta el aeropuerto. ¿Tú has estado a veces en cola totalmente parado? Totalmente parado, de estar parado media hora. En términos productivos es cero absoluto. Es que no es esto. Nosotros los transportistas realmente, ¿viste?, soportamos muchas paradas. Hemos tenido compañeros conductores que no aguantan el estrés. Pedro, llevamos 45 minutos en la carretera y ya estamos llegando. ¿Esto es mucho o es poco? Estamos hablando que un trayecto que se puede hacer en 25 minutos, pues estamos yendo casi al doble, ¿verdad? Otra de las consecuencias que tenemos por tener un gobierno en funciones es que este gobierno no puede actualmente incorporar los 500 millones de euros que tiene comprometidos antiguamente con las inversiones de carreteras en Canarias en los actuales presupuestos. Eso todavía paraliza más las inversiones en carreteras en Canarias. En la conversación que hemos tenido con el Ministerio de Fomento nos ha dicho con claridad que vamos a llegar a un acuerdo y que ese importe lo vamos a incorporar en el nuevo convenio que está firmado del año pasado, que es el único instrumento jurídico que tenemos válido para poder negociar, incorporarlo, esas anualidades, a través de más importe y más anualidades en ese convenio. Si hubiera gobierno hoy en España, hoy estaríamos firmando ese convenio de carretera y por tanto confirmando que esas cantidades van a venir para Canarias. Ese dinero serviría para financiar fundamentalmente esas obras, las que están ahora en marcha del convenio anterior y algunas que se incorporaron al convenio nuevo, que lógicamente si hay financiación, que espero que exista, si existe este gobierno, que lo podamos resolver y que habrá que definir las nuevas actuaciones conjuntamente con los cabildos. Otro sector perjudicado por la falta de un gobierno estable es el de los empleados públicos. En España hay cerca de 2,6 millones que trabajan para la administración del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Para 2020 esperaban una subida de sueldo, que ahora está en el aire. En Canarias, el que exista un gobierno en funciones en Madrid afecta directamente a 139.000 empleados públicos que van a ver cómo su sueldo no sube ese 2% que está prometido, más un 1% adicional en función del PIB, precisamente por eso, porque el gobierno en funciones no puede aprobar esa subida ya que no está entre sus funciones. 3 funcionarios distintos a quienes también les afecta estar en un gobierno en funciones, ¿no, Ana? Sí, porque en principio lo más reciente que tenemos es que quedaba una parte de la subida salarial que nos deben, bueno, nos deben mucho, pero al menos lo que tenían firmado, que ni tan siquiera eso se va a poder cobrar.
tenemos que tener en cuenta una cosa, que es pequeño lo que se nos debe de este año, Sí, pero que vivimos con preocupación de que en estas elecciones, si no cambia y seguimos sin gobierno y vamos a seguir en funciones, la subida del año que viene, que sí es importante, estamos hablando de un 2,25%, tampoco la vamos a cobrar. Pese a estar en un gobierno en funciones, estarán conmigo en que hoy ser funcionario presenta muchas ventajas, ¿no? Presenta una ventaja, que es tener el trabajo fijo, que tal como está la situación laboral en las empresas privadas y tal, ya es bastante. Jesús, tú que eres policía, ¿cómo le está afectando en su caso el estar en un gobierno en funciones? Tienen miedo o son reticentes a hablar de mejoras en cuanto a material, a hablar de mejoras en personal, en aumentar de plantilla, porque tienen miedo de que eso en que se van a embarcar ahora, ese compromiso con el ciudadano y compromiso con los trabajadores, dentro de 2 o 3 años, si el gobierno no se consolida, pues puede pasarle factura. Toma decisiones que a lo mejor un gobierno en funciones no puede tomar a nivel nacional, pues tampoco se atreven comunidades autónomas a adoptar una decisión en materia de empleo público si todavía no tenemos, digamos, el visto bueno de la Administración General del Estado. Pues consecuencias, retraso de procesos, retrasos de ofertas, retrasos sobre posibles incrementos retributivos, retrasos sobre cómo abordar lo que es la carga de efectivos, la falta de personal, personal que se está jubilando, pues todas esas cosas, si por otro lado no hay una política adecuada en materia de empleo público, de destinar empleo público por el Estado, porque no hay un Estado capaz a día de hoy de tomar decisiones, pues eso repercute a la larga. La falta de un gobierno frena también el avance del Pacto de Estado contra la violencia de género. A pesar del repunte de la violencia machista en los últimos meses, muchas de las medidas están sin desarrollar por falta de presupuesto. Otras, en cambio, necesitan tramitarse en el Congreso. Como consecuencia del Pacto de Estado y el hecho de no haber tenido gobierno, pues ha supuesto la no puesta en marcha de determinadas medidas, como por ejemplo la necesidad de ampliar ese concepto amplio de violencia de género, extensible no solamente al ámbito de la pareja, sino también extensible a otro tipo de situaciones, como es la mutilación genital femenina, el acoso sexual, la trata de seres humanos y los matrimonios forzados, de tal manera que es necesario pues extender ese marco de protección no solamente a las víctimas en el ámbito familiar, sino también a esos nuevos rostros de la violencia de género. Y una de las cuestiones más importantes que creo que además afectan a nuestra sociedad es el tratamiento de los delitos contra la libertad sexual, que a día de hoy todavía no ha salido como consecuencia de no tener el gobierno. La legislatura que se cerró el pasado 23 de septiembre ha sido la más estéril de la historia de nuestra democracia. Ninguna ley ha salido del Congreso de los Diputados y todas las iniciativas legislativas presentadas no han servido para nada. Mientras, el país sigue necesitando reformas urgentes. La circunstancia actual de nuestra economía hace necesaria una reforma en el sistema actual que tenemos de pensiones. Cada vez son más personas las que acceden a la jubilación y tal como es nuestra pirámide poblacional, cada vez somos menos los que formamos parte de la población activa. Hace falta una reforma laboral porque en la anterior, desde 2012, la sociedad ha evolucionado y evidentemente es necesario reformar algunas de las cosas que en el 2012 esa reforma nos dio. Bueno, la reforma del sistema de financiación es una de las cuestiones sobre la que existe consenso, bueno, pues que es necesaria y que por lo tanto es un tema que lleva pendiente desde hace años. Integra en torno al 80% de los recursos que financian a las comunidades autónomas. Están dedicados a servicios públicos fundamentales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. En España hay una urgente necesidad de un pacto educativo. Ese impasse en el que estamos, ese no saber hacia dónde vamos, hace que no se tomen decisiones porque no sabemos si efectivamente en un corto plazo estas van a tener que cambiar. Los efectos sobre las reformas necesarias que no llegan, sobre la lucha contra la violencia machista, en los empleados públicos, en nuestras carreteras, en la sanidad, la educación o la dependencia, en el salario mínimo o en las pensiones, son fruto de la parálisis política en el peor momento. El hecho de estar en estos momentos en un gobierno en funciones puede añadir complejidad y dificultad a una situación económica en la cual estamos asistiendo a una, no quiero decir una recesión, pero sí a una desaceleración del crecimiento. El hecho de no tener el mismo colchón que teníamos antes de la crisis y el hecho de que un gobierno no pueda tomar medidas urgentes, esto puede provocar graves efectos o ampliar la crisis en la que nos podemos ver sometidos
dentro de poco si no se actúa de una forma rápida. Y mientras España empeora, ¿se han preguntado cuánto nos ha costado este periodo de inactividad? El coste sobre el empleo ha sido bastante grande. De hecho, el BBVA, el Servicio de Estudios del BBVA, estima entre aproximadamente unos 200.000 puestos de trabajo que se han visto afectados directamente por el hecho de estar en un bloqueo político y el hecho de tener un gobierno en funciones, lo cual es una cantidad para una situación como la que tenemos el paro en España muy preocupante. A esto hay que sumar los casi 140 millones de euros que costarán los nuevos comicios a los 36,8 millones de votantes. ¿Está justificado el gasto? ¿Acabaremos con esta parálisis tras las próximas elecciones?